el miedo es definitivamente el problema que se le presentó al hombre, ¿verdad? Cuando en el huerto del Edén, vamos a ver Génesis 3, versículos 7 al 10. Cuando en el huerto del Edén, el hombre, pues, cayó, ¿verdad?, de la gracia de Dios. Y entonces la Escritura dice bien claramente, Génesis, versículo 3, del 7 al 10. Dice la Escritura así: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Por qué es el miedo? Por la conciencia, ¿verdad?, del bien y el mal. El hombre, al pecar, se convirtió en su propio juez, sabiendo el bien y el mal. Y viéndose desnudo, se sintió mal. Se sintió mal porque es el equivalente realmente a cualquier ser humano que en un determinado momento hace lo malo, ¿verdad? Y se quiere esconder porque se siente desnudo. Es decir, le da vergüenza. Se siente avergonzado de alguna manera. ¿Por qué? Porque aunque el hombre realmente rechazó a Dios en los inicios, en el principio, de todas maneras en su conciencia tiene la ley de Dios. Y esa ley de Dios, ¿verdad?, le habla en su conciencia para que le dé testimonio a su alma si está bien o está mal lo que está haciendo. Entonces, el sentirse realmente desnudo significa estar delante de la presencia de Dios en mala posición, en mala condición, en una situación en la que Dios no le había puesto, en la que realmente él participaba totalmente de la presencia de Dios, pero por causa de su desobediencia, pues perdió realmente esa comunión con Dios, y entonces se sintió desnudo y avergonzado. Y Dios vino, como solía, al huerto del Edén para platicar, para hablar con él, con la mujer. Pero al oír la voz de Dios en el huerto, se escondieron entre los árboles. Pero pues finalmente, ¿verdad?, Dios dice: ¿en dónde estás tú? ¿En dónde estás tú, hermano? ¿En dónde estoy yo, verdad, en estos momentos? ¿En dónde estamos? ¿Nos escondemos de la presencia de Dios o no nos escondemos de la presencia de Dios? Es decir, ¿nos sentimos bien o nos sentimos mal? ¿Estamos con el Señor o sentimos miedo? Si sentimos miedo es porque hay algo, ¿verdad?, la naturaleza caída. Pero además, realmente esa naturaleza caída en nosotros no debe de funcionar así, de esa manera. ¿Por qué? Bueno, pues porque al perdonar todos nuestros pecados el Señor Jesucristo y lavarnos de todas nuestras maldades, Él realmente nos vistió nuestra desnudez, nuestra vergüenza. ¿Para qué? Para que ya no estuviéramos desnudos. Claro que el mundo está desnudo, totalmente. Delante de la presencia de Dios, el mundo corre desnudo por este mundo, avergonzado,
sin tener con qué cubrirse. Adán y Eva hicieron delantales de hojas de higuera, que son pues realmente cosas tan perecederas, ¿verdad? Con las que el hombre se puede cubrir, que se iban a secar en 2, 3, 4 días y se acabó. Tenían que volver a hacer otras túnicas. Pero Dios, viendo, ¿verdad?, en su misericordia y no queriendo que el hombre se perdiera, Dios realmente tenía un plan ya para que el hombre no se perdiera irremediablemente. Y aunque pasaron muchos siglos y muchos años, hasta el año 4000, cuando vino el Señor Jesucristo, de todas maneras, Dios había tenido ya un plan perfecto para que todos los hombres anteriormente pudieran tener esperanza, ¿verdad?, al obedecer a Dios, quien vistió al hombre por medio de pieles de animales. Y eso quiere decir que Dios no puede hacer a un lado su palabra, porque la palabra que le dio a Adán y a Eva, dijo: el día que coman del fruto de ese árbol, morirán. Dios no puede hacer su palabra a un lado, no puede abrogarla. Entonces Él mismo tuvo que sacrificar animales, derramar sangre, que es la vida de los seres vivientes, ¿verdad? Un sacrificio. Desde ahí empieza, ¿verdad?, un hilo de sangre. La redención, el perdón de los pecados por medio de un sacrificio. El pecador tiene que morir, pero Dios sacrifica animales inocentes. Los sustituye, animales inocentes, al hombre y a la mujer, para que estos puedan seguir viviendo. Pero una vida física, ¿verdad? Una vida intelectual. Ya no una vida espiritual. Ya no en la presencia de Dios, con una comunicación ininterrumpida en santidad. En una vida que no se iba a marchitar, imperecedera. Pero Dios, que es bueno y en grande misericordia, ¿verdad?, le prometió al hombre un redentor, un salvador. Y bueno, nosotros eso lo vemos, ¿verdad? Lo vemos muy claramente, porque hasta nosotros realmente llegó, después de 6000 años, esa promesa. Y ya habiendo venido el Señor Jesucristo a esta tierra y habiendo tomado nuestro lugar como el sacrificio que quiso ofrecerse por nuestras vidas, Él voluntariamente tomó nuestro lugar para que no muriéramos, para que Él pudiera darnos un día vida, la misma vida de Él, la misma vida de Dios, una vida imperecedera, una vida maravillosa, para que conociéramos verdaderamente la vida. Porque el vivir aquí nada más, una vida, la vida humana sin Dios, nosotros sabemos que es totalmente un drama, es totalmente algo que no nos llena. Al contrario, nos va vaciando de nosotros mismos. Se pierden nuestros anhelos, vamos quedando prisioneros, vamos siendo semejantes o peores que los animales, porque simple y sencillamente, en lugar de tener anhelos, que son los que Dios puso en nuestra alma para querer suplir cada uno de ellos, nos vamos a vivir como los animalitos, ¿verdad? Que simple y sencillamente ellos están aquí, pero no tienen nada de racionalismo. Ellos simple y sencillamente están aquí por un momento, por un tiempo, pero se van y para siempre dejaron de existir. Tienen un alma animal nada más, ¿verdad? Con los animales no tienen anhelos, tienen instinto nada más, ¿verdad? Hambre, sed y sexo. Pero nosotros realmente tenemos anhelos. Dios nos creó con anhelos.
Y esos anhelos el Señor va totalmente a suplirlos, porque Él ya vino para suplirlos exactamente. Bueno, cuando vemos pues que el miedo, ¿verdad? El miedo comenzó por la separación entre Dios y el hombre. El hombre se separó de Dios y entonces comenzó a tener miedo. De ahí en adelante, vamos a ver ahora en Éxodo 14:13, el libro del Éxodo 14:13, dice la escritura de esta manera: y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Y esto me recuerda hace muchos años, cuando mi hijo Elí tenía 5 años y era asmático y tenía los cuadros del asma totalmente cada rato, a veces a medianoche, a veces en la madrugada, a veces en el amanecer, a veces en el día. Pero yo me acuerdo muy bien cuando en aquellos tiempos el Señor me llamó a estar en su presencia a través de muchos ayunos, muchas oraciones hasta de 10 horas, tiempos en que yo de repente me dormía a las 12 de la noche por estar anunciando el Evangelio a alguien, y un día me desperté y yo dije, ya va a amanecer, y me puse a orar, pero empecé a orar y me di cuenta de que empezaban a pasar el tiempo, empezaban a pasar las horas y no amanecía. Me di cuenta de que había dormido 1 hora y entonces Dios me había hecho descansar como si hubiera dormido todas las horas que tenía que haber dormido para ponerme a orar hasta que amaneció. Cuando esa vida realmente de Dios vino a mí, me acuerdo que un día se presentó el cuadro asmático en la vida de mi hijo, y estando mi esposa y mis demás hijos, les dije exactamente, como acabamos de leer aquí. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Así le dije a mi esposa, no tengas miedo. Los enemigos que has visto durante todos estos años, nunca más los vas a ver. Nunca más los vas a ver. Y me acuerdo que oramos y le impuse las manos a mi hijo. Y en ese momento, hermano, el cuadro asmático se fue, desapareció para siempre. Después mi mamá supo, mi mamá vivía en otro lado y tenía una vecina abajo que se había estado hablando del Evangelio, había aceptado el Evangelio, pero tenía una nieta de la misma edad, más o menos de mi hijo, y esa nieta igual tenía asma. Entonces cuando mi mamá escuchó lo que Dios había hecho con mi hijo, me dijo, oye, ya le dije aquí a doña, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo el nombre, pero ya le dije que el Señor sanó a tu hijo y dice que si puedes bajar a orar por su hija. Bueno, pues bajé a orar por la niña y hermanos, nuevamente la misericordia, ¿verdad? Y el amor y la gloria de Dios hicieron que esa niña sanara de asma de igual manera. Esos tiempos, hermanos, de oración, nunca, jamás sentí miedo. Nunca, jamás sentí miedo porque la presencia de Dios estaba ahí de una manera tremenda, una seguridad. Siempre necesitamos nosotros estar en la presencia de Dios porque mire, imagínense aquí, si no habían de tener miedo. Y tomó 600 carros escogidos